Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Al Estilo Chef Roger. El de hoy te traigo un desayuno increíblemente nutritivo y un licuado que te va a llenar de energía para empezar de la mejor manera el día. ¿Estás cansado y aburrido de desayunar siempre lo mismo y quieres probar nuevas opciones? Pues estás en el lugar indicado. Esta receta está perfecta para aquellas personas que busquen más variedad en sus desayunos y que no quieran incluir pan. Vámonos a hacer este desayuno completísimo. Había pensado en hacerles primero el huevo, pero creo que es más eficiente primero que hagamos el licuado, porque ese no hay problema de que se nos enfríe y es muy rápido. Así que vamos a ello. Aquí tengo los ingredientes, que es chía, semillas de calabaza, semillas de girasol y en esta ocasión como mi endulzante voy a estar utilizando mamey. Ya saben que ustedes pueden cambiar la fruta por la que sea de su gusto. Esto lo hago con la intención de que ya no vamos a estar utilizando endulzantes. Así que vámonos a nuestro licuado. En un vaso de licuadora o en un jarrito de estos Harmason queda muy bien. Yo utilizo estos para licuar con una licuadora Oster y funcionan perfecto. Más o menos pondré la mitad y vamos a poner una cucharada bien copeteada de chía. La chía contiene muchísima fibra que te va a ayudar a mejorar tu sistema digestivo y muchísima vitamina del complejo B y ácidos grasos. Es buenísima. Seguimos con una cucharada y media de semilla de calabaza, que también tiene muchísimos antioxidantes. Vitamina E también te va a ayudar muchísimo. Y también utilizaré una cucharada completísima de semilla de girasol, que esta es buenísima y no es tan usada. También contiene muchísimos antioxidantes, vitamina B, magnesio, fósforo. Es una semilla muy buena, que por cierto muchos me han dicho que dónde compro mis semillas. Aquí en la caja de la descripción les dejo los enlaces hacia Mercado Libre, que es donde suelo conseguir todas estas semillas y están a un precio bastante bueno. Y la otra recomendación es que las pongan a hidratar en la noche para que al otro día en la mañana ya nada más licúen, pongan su fruta y listo. Y como les dije, yo lo voy a hacer con mamey. Normalmente les voy a poner un cuartito. Esto va a ser para una persona nada más. Mezclamos y voy a dejar reposar ahorita unos 15-20 minutos, pero lo ideal sería toda la noche, ¿eh? Y ahora vamos a ponerle nuestra navaja con su empaque, la base de nuestra licuadora, y miren cómo nos queda. Vamos a dejar licuando muy bien porque esto no se cuela. Los ingredientes de nuestro huevo, prácticamente todo va a ir picado. Yo suelo usar ajo y lo pico muy finito, porque si trocitos grandes de ajo no son como tan ricos, así que los picamos muy finitos. Picaremos nuestra cebolla también muy finamente. Los jitomates pues también los vamos a picar. Aquí lo único que les hago es quitarle la parte del tallo. Y a todo lo demás pues simplemente lo picamos. Recuerden que ustedes pueden variar las cantidades de ajo, cebolla, de las verduras, pues a su gusto. Ustedes son los chefs en su casa, ¿eh? Aquí ya tengo pelado mi chayote y como les comenté también lo vamos a picar. Yo suelo quitarle esta parte y también el corazón. Y ya de aquí pues pasamos a picarlas en cuadritos, así de fácil. Y ya que vamos a ir picando todo, simplemente lo vamos a ir reservando para irnos a cocinar. Los huevos pues simplemente los vamos a quebrar y ponerles pues sal y pimienta al gusto. Estoy utilizando solamente 5 huevos, pero ya verán que van a salir un montón, ¿eh? Mezclamos y reservamos. Vamos a comenzar con nuestro desayuno. Voy a poner un poquito de aceite y vamos a comenzar con el ajo y la cebolla. Y esto simplemente dejamos que se comience a sofreír. Ya que está sofrito, agregamos nuestro chayote. Aquí sí le voy a poner un poco más de sal. Mezclamos muy bien. Y esto lo dejaremos aquí unos 5 minutos que sude muy bien. Y después de esos 5 minutos vamos a agregar nuestro jitomate. Este también queremos que se nos cocine muy bien. Y vean, después de unos 10 minutos aproximadamente, ya como quedó. El chayote ya está bien cocinado, el jitomate y todo nuestro sofrito. Vamos a abrir ligeramente. Voy a poner un poquito más de aceite, que ya son cuestiones al gusto. Que por cierto, próximamente se viene la revisión de este sartén.
Ya tengo usándolo más o menos un mes y voy a esperar a los 3 meses para ver si funciona igual que cuando nuevo. Así que esperen próximamente la revisión de este sartén, que hasta el momento realmente ha funcionado muy bien. Y ahora, ¿cómo lo quieren hacer? ¿Cómo lo quieren dejar? ¿En huevo revuelto? ¿En torta? Ustedes lo deciden. Para darle variedad en esta ocasión lo voy a hacer en torta. El truco es, cuando ya empieza a cuajarse el huevo, lo pones a fuego bajito y lo tapas. De preferencia tener un sartén que tenga buena antiadherencia. Despegamos las orillas y lo pasaremos directamente a un plato. Y después en este mismo plato lo volteamos y regresamos. Y acomodamos y ya nada más dejamos que se termine la cocción un par de minutos. Y ya tenemos nuestro desayuno listo. Vamos a retirar nada más nuestra tortilla. La pasamos a nuestro plato y vean que está bastante gruesa. Antes de que veamos el desayuno, recuerda que si te gusta, déjame un comentario. Es importantísimo. Les voy a mostrar el licuado y la tortilla para que ya veamos nuestro desayuno completo. Les voy a mostrar cómo quedó la tortilla por dentro. Y ahorita les muestro cómo nos quedó el licuado, que quedó bastante bueno, ¿eh? Vean cómo nos queda un plato bastante completo con las proteínas del huevo, con muchas verduras, con el chayote, el jitomate, ajo y cebolla. Esto ya está completísimo. Miren, en este vasito yo normalmente ya de aquí lo suelo tomar directamente, pero en esta ocasión se los voy a mostrar para que vean cómo quedó. Queda cremosito, con una textura muy buena. Y ya verás que con esto no te quedas con hambre. Incluso puedes comer o no comer tortilla. Si quieres más recetas de este tipo, no te olvides dejarme un comentario. Y vámonos a desayunar. Nos vemos a la próxima. Chao.